Es un testimonio que está basado en hechos. Mi vida no ha sido un sueño, mi vida es de realidades. Mi vida es de realidades. ¿Y sobre qué tema quiere profundizar? Pero ¿sobre qué tema específico? Yo lo que he manifestado, señores de los medios de comunicación, es que más allá de la semántica y tal vez confundiendo los términos de retenido, secuestrado, en los hechos, porque es un testimonio basado en hechos, el presidente estuvo impedido de salir del hospital de la policía y sin lugar a dudas que su vida corrió un inminente peligro, y esa fue nuestra mayor preocupación en ese tan fatal día. ¿Estuvo impedido de salir después de que hubo toda esa movilización de la gente encabezada por el canciller o antes? A ver, repita por favor. ¿Estuvo impedido de salir luego de que el canciller llevó a la gente a supuestamente rescatarle al presidente, o ya desde antes estuvo impedido de salir del hospital? Como he manifestado, conforme transcurrían las horas, la situación tendió a agravarse. No podría decirle específicamente una hora en qué momento ya el presidente no tenía condiciones de salir, pero sí fue muy notable y los medios de comunicación cubrieron desde su ingreso cómo fue vejado, ultrajado y corrió un gran peligro su vida. Hubo versiones de que policías le habrían dicho en un momento que podía salir, incluso que le iban a hacer una calle de honor para que pudiera salir, y él no quiso. No es que él no quiso, ya la responsabilidad de la seguridad estaba en Fuerzas Armadas y el presidente para salir no había condiciones de seguridad, porque la policía estaba en una rebelión, no obedecían a ningún mando, el personal estaba armado y cualquier asunto podía pasar ese momento. El ministro de Defensa dice que él le ha dicho al presidente que no se deje guiar por su escolta presidencial, que era la policía, debido a que la policía estaba sin mando en ese momento. ¿Ustedes le recomendaron salir al presidente de las Fuerzas Armadas? Aló. Bueno, cuando el presidente llegó al hospital de la policía, prácticamente desde que él ingresó, ya las condiciones de seguridad se fueron deteriorando. Y este es un hecho sui generis que está claramente relatado en el libro, porque había mucho personal de la policía, tiradores expertos en las partes altas de los edificios, y nosotros estábamos viendo en vivo y en directo a través de las cámaras de televisión. La seguridad del señor presidente estaba al interior del hospital, había seguridad del presidente que no había podido ingresar, estaba al exterior del hospital. También nosotros ya desarrollamos operaciones de inteligencia a través del sobrevuelo de helicópteros. Entonces todo eso nos dio un panorama y nos aclaró perfectamente la situación, que el presidente no podía salir y que estaba retenido o secuestrado, como ustedes quieran tomarle, pero en los hechos el presidente no podía salir. Y la pregunta que se hizo Fuerzas Armadas en este manejo de crisis es: ¿qué pasaba en el país si le mataban al presidente? ¿Qué pasaba? Miren lo complejo de esta crisis. Yo pienso, señores periodistas, que hemos hablado en el libro, hay detalles, léanle primero y después, con mucho gusto, en otro día hemos de tener otras jornadas de carácter informativo. Les agradezco por su presencia. Gracias. Señor doctor Hernán Rodríguez Castelo, miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de la Academia de Historia Militar.
señores generales y almirantes en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Armadas, señores coroneles y capitanes de navío, señores oficiales en servicio activo y pasivo, señor suboficial Salomón Salazar, presidente de la Confederación Nacional de Militares en Servicio Pasivo y Montepío de Fuerzas Armadas, República del Ecuador. Queridos familiares, amigos, todos aquí presentes, señores de los medios de comunicación. Después de pasar al servicio pasivo, de haber cumplido una vida de servicio por 39 años, me propuse escribir un libro en el que se refleje mi testimonio de muchas de las vivencias que nos depara esta forma de vida tan especial que asumimos los militares y de manera voluntaria. Y he partido de la deducción de que a la sociedad civil ecuatoriana en general y particularmente a sus autoridades políticas, judiciales y de las demás instituciones, les falta aumentar una cultura de seguridad y defensa para conocer un poco más todo lo relacionado a Fuerzas Armadas. También es necesario reconocer que hemos sido los mismos militares que muchas veces hemos contribuido para que esto ocurra, encerrándonos en nuestros cuarteles, esperando que otras autoridades nos entiendan y nos comprendan, cuando lo correcto y lo conveniente es tender un puente entre el estamento civil y el estamento militar. Pensé también que a una persona que ha tenido la fortuna de transitar por todos los grados y muchas funciones de la vida militar, tiene la obligación moral de retribuir, aunque sea de manera pequeña, para que nuestra sociedad conozca más a sus Fuerzas Armadas, su misión y el papel que cumplen en la sociedad ecuatoriana, con el fin de que las relaciones entre civiles y militares sean más claras y transparentes y redunden en beneficio del Estado ecuatoriano. Si alguien me pregunta qué fue lo más difícil de mi carrera militar, puedo contestar sin temor a equivocarme que fue en el grado de general, donde tuve que contender con la clase política sobre los temas institucionales, donde tuve que desarrollar mucho esfuerzo para que se reconozcan los atributos especializados que tiene esta profesión, que en la mayoría de las veces les resultaban desconocidos y que a lo mejor, sin proponerse, afectan a la institucionalidad de Fuerzas Armadas. La experiencia, como en ninguna otra profesión, es un factor fundamental. De ahí nace mi otra motivación, que es transmitir la misma y compartirla con el personal uniformado, pero sobre todo con la juventud militar que en un futuro cercano estará conduciendo a la institución. Esta institución que es como una gran cadena, en donde todos sus elementos somos un eslabón que vamos pasando, que vamos transitando, pero la institución es permanente en el tiempo y en el espacio y es un referente, o debe ser un referente muy importante en la vida del Estado ecuatoriano. Y otra motivación muy especial ha sido plasmar en el capítulo 6 el informe de la Comisión de la Verdad y sus repercusiones para que la sociedad conozca en qué se ha fundamentado y cómo se ha desarrollado, como bien lo manifestó el doctor Rodríguez, este injusto y absurdo proceso contra la institución y algunos oficiales que cumplieron su misión. ¿Cómo no? ¿Cómo no expresar a la sociedad mi indignación
que según el recurso de nulidad presentado a un nuevo tribunal de la Corte Nacional de Justicia, se haga referencia al derecho internacional consuetudinario, específicamente refiriéndose al Tratado de Nuremberg, en el que fueron juzgados los criminales de guerra nazi, ya que por el Estatuto de Roma no estaba vigente en el país en la época de los hechos. Y más doloroso aún es que hayan pasado un año sin sentencia, haciendo tabla rasa de lo que la Constitución dice, y que el señor fiscal general del Estado considere que es un privilegio estar privados de la libertad en su domicilio. Debemos pedir a las autoridades judiciales serenidad, mesura, proporcionalidad de los hechos y que administren justicia, que es a la institución y a sus elementos a los que más nos interesa que ésta brille. Este libro analiza por capítulos y en primera instancia, como para entrar en materia, algunas de las memorias que he mantenido presentes o que no se han querido borrar de mi mente y que me recuerdan a breves rasgos lo que fue mi carrera militar. Una carrera militar que es muy similar, por no decir igual, a la de ustedes, camaradas, aquí presentes. Inclusive, muchas de las vicisitudes, viéndoles este momento, las hemos compartido juntos. ¿Cómo no recordar a mi primer comandante, sus enseñanzas recibidas? Me refiero al señor mayor Carlomagno Andrade Paredes, hombre íntegro, de gran voluntad, hombre íntegro, de gran voluntad, de gran capacidad, que por sus méritos fue comandante general del Ejército, y a doña Magdalena de Andrade, su esposa, a quienes presento mi reconocimiento. Se dice que en la vida militar el primer comandante juega un rol preponderante en la formación de los valores y principios del futuro oficial. Yo tuve esa suerte, y también tuve la suerte de militar con este personaje por 4 veces, que como anécdota puedo decir que no se valía de los reglamentos militares para sancionar cuando algún oficial cometía alguna falta. Simplemente le hacía reflexionar y le entregaba un grueso libro para su lectura y le decía: subteniente, teniente, capitán, el próximo lunes, delante de la unidad, usted va a presentar un resumen del libro. Pero el libro era de unas 500 o 600 hojas. Entonces, y era un tiempo muy pequeño para prepararlo y tener el compromiso de dirigirse delante de toda la unidad. Ese era el castigo que él imponía. Y también siempre fue un oficial rebelde, enérgico, de principios, que sabía transmitir, hombre de un liderazgo natural. Por eso puedo decir, sin temor a equivocarme, que tuve la suerte de militar con este personaje. Cuando yo ingresaba a este salón, antes de iniciar la ceremonia, llegó mi general Edison Garzón Moreno, y justo viene a mi mente este momento su recia personalidad, su gran profesionalismo, quien cuando yo me presentaba en el batallón de infantería número 37 Vencedores, de entrada me puso 48 horas de arresto, porque supuestamente la solapa de mi uniforme era demasiado ancha. Entonces yo le expliqué a mi general qué culpa podía tener el suscrito si los uniformes habían sido confeccionados en FAME, en la fábrica de artículos militares, pero no hubo razón que valga. Pero de todas maneras, mi general, somos y seguimos siendo unos buenos amigos. Y ya que conté una anécdota, claro, tengo muchas anécdotas, pero me van a permitir que cuente otra, porque aquí está mi general Miranda, director de la Escuela Superior Militar cuando yo era cadete. Nos mandaron a hacer el aseo de las oficinas en horas ya que no teníamos clase, y estaba aquí en el colegio militar, y estaba la oficina del director y del subdirector.
y a la entrada de las mismas, en una repisa, estaban las gorras de coroneles o de generales, con todos los ribetes, con todo lo que ello significa. Entonces yo, un joven recluta que había ingresado hace 3 semanas a la institución militar, digo, les voy a jugar una broma a mis compañeros. Entonces tomé una gorra, no sé si fue la suya, mi general, o tal vez y me puse y llego al aula de mis compañeros y les digo, atención reclutas. Entonces vieron la gorra y se quedan locos, pero después le ven al pobre, pequeño, flacucho cadete González, o recluta González. Pero desgraciadamente también había estado un brigadier y verdaderamente que caí en desgracia por 3 meses. Pero le pido disculpas, mi general. Por eso digo que la familia militar se va formando y reconociendo a medida que transcurre la vida militar, en medida que compartimos ideales, sueños, riesgos y llegamos o llegan inclusive a integrarse en el plano familiar. Pero dejando estas particularidades y anécdotas de la vida militar, quiero manifestar que el libro no tiene ni ha tenido ninguna intención política y tampoco creí que iba a generar una repercusión política tan grande, sobre todo por los hechos del 30 de septiembre. Pero en todo caso, es saludable para el país que estos hechos históricos se analicen. Y como ya en el transcurso de esta semana se ha comentado bastante, me releva de hacerlo. Pero sí enfatizar terminantemente que las Fuerzas Armadas este aciago día defendieron la democracia, porque eso es lo que le conviene y eso es lo que le interesa al país. El libro, como ha manifestado el doctor Hernán Rodríguez, tiene otros capítulos que también son interesantes para ir fomentando una cultura de seguridad y defensa. Presentamos también temas que se debaten en la actualidad y sobre todo que se preparan enmiendas constitucionales, dando un criterio técnico militar sobre las competencias de Fuerzas Armadas y sus nuevos roles en el siglo XXI, que no solo son criterios personales, sino de varios autores en servicio activo, pasivo, autores de otros países de la región y del mundo, porque vale enriquecer este debate. Estos temas que no son simples, sino que al contrario se vuelven complejos, que deben obedecer a la realidad del país, pero sin dejar de observar lo que ocurre en el campo vecinal, regional y mundial. Para estar más claros en esto, tenemos que seguir realizando conversatorios, foros, eventos académicos, y qué provechoso sería, y con envidia como lo hacen en otras regiones del mundo, hacerlo con la sociedad civil. Se aborda también un tema que para mucha gente resulta desconocido, y ya lo mencionó también el doctor, como es el presupuesto de las Fuerzas Armadas y su ejecución, que al leerlo nos daremos cuenta que no todo se gasta en defensa, sino en muchos ámbitos más, ya que las Fuerzas Armadas del Ecuador son sui generis, justamente por sus ámbitos de actuación, porque dada su imagen, su prestigio, su credibilidad, muchas instituciones requieren de su accionar y muchas veces distraen en extremo estas actividades, afectando al cumplimiento de su misión fundamental. Esos son temas que se deben analizar y sobre todo regular. En otra parte hablamos del indignante e inesperado ataque en territorio ecuatoriano de las fuerzas militares de Colombia a la base de Raúl Reyes, segundo jefe de las FARC en Angostura, provincia de Sucumbíos, en marzo del 2008. Este hecho demuestra que las coyunturas políticas y de seguridad interna de los países, bajo ciertas condiciones, están sobre los convenios internacionales y las relaciones con países vecinos. Justamente este hecho provocó el relevo del ministro de Defensa y del alto mando militar, cuando todavía a lo mejor no se habían esclarecido las circunstancias sobre las cuales se habían presentado este hecho.
Y en la ceremonia de relevo de mando, el señor presidente de la República, con mucha indignación, manifestó que si sucedía otro evento de esta naturaleza, era considerado un caso de guerra, un casus bellus. Me hacía cargo ese momento del Comando General del Ejército y por mi mente ya pensaba que se podría avecinar una guerra con Colombia. A lo mejor no imaginada, no pensada, porque en nuestra hipótesis de guerra con el Perú siempre mantuvimos a Colombia como un estado neutral, un país que había que vigilar sus fronteras, que no se preparaba las mismas para la defensa. Por lo que, en vez de estar celebrando este nombramiento automáticamente y con mi jefe de Estado Mayor aquí presente, el general Julio Mancheno, nos pusimos a delinear la guía del comandante para tener una planificación adecuada, con unas características muy especiales. Como el tema seguía complejo y las relaciones diplomáticas se fueron deteriorando cada vez más, no tuve que otra alternativa que acudir donde el señor ministro Javier Ponce y decirle: señor ministro, los hechos de Angostura acaban de suceder porque las Fuerzas Armadas no estamos en condiciones operativas. ¿Cómo nos vamos a la guerra? Entonces me dijo: ¿y qué recomienda usted, general? Pensé que restablecer las relaciones militares era más fácil entre los comandantes de los ejércitos, los jefes del comando conjunto, como en efecto sucedió. Y el ministro Ponce, debo reconocer su prestancia, su inteligencia, que de a poco se fue adentrando a Fuerzas Armadas, a pesar de haber sido un crítico acérrimo, pero creo yo más por desconocimiento de las mismas que por su voluntad de hacerlo. Él gestionó con Cancillería y tuvimos una reunión de mandos militares secretas en Panamá. Una reunión dura, difícil, por los reclamos que presentó el señor jefe del Comando Conjunto, el señor general Fabián Varela. Pero en todo caso, esa reunión sirvió para bajar las tensiones y poner nuevamente en vigencia la cartilla de seguridad vigente entre los dos países, tanto para unidades militares como policiales. La función del militar es prepararse para la guerra, pero ante todo la debe evitar la guerra. En el capítulo 5 también analizamos exclusivamente un tema que a lo mejor resulte polémico, pero lo analizamos exclusivamente desde el punto de vista de seguridad del Estado. Un tema, como insisto, polémico, pero que tiene repercusiones políticas, como fue la salida de la base aérea de Manta a mediados del 2009 del personal militar norteamericano. Y su repercusión para el país, insisto, exclusivamente desde el punto de vista de seguridad. Y lamentablemente, nuestras apreciaciones, que en su momento fueron negativas, a la actualidad se reeditan y no nos hemos equivocado, porque pese al esfuerzo, al gran esfuerzo que realizan las diferentes instituciones del Estado, el tema del narcotráfico y los delitos conexos están afectando seriamente al país. También está descrito el proceso de la adhesión del Ecuador a la Convención del Mar, CONVEMAR. La decisión determinante, la decisión política del gobierno del presidente Correa y el papel silencioso pero tenaz de la Fuerza Naval y del Comando Conjunto para que esto ocurra. Todos estos temas los abordo con el propósito de dar mi testimonio de comandante para extraer sobremanera lecciones que sean útiles para que las relaciones civiles militares sean más claras y transparentes, como se ha manifestado continuamente, y redunden en beneficio del Ecuador. Importante es que civiles y militares saquemos lecciones de estos hechos y como sociedad sigamos madurando y avancemos en democracia. Compañeros militares, es difícil también determinar qué fue lo más importante de mi vida militar. Me inclinaría por decir que las funciones de comandante en los diferentes niveles y los 8 años que cumplí como general, donde tuve que hacer acopio de todas mis capacidades, esfuerzo y voluntad
para cumplir con los verdaderos cometidos de lo que significa ser un comandante. El ser general no solamente es una serie de prerrogativas. El ser general representa asumir las más duras y graves responsabilidades de mando. Así lo manifestó otro gran comandante que tuvo el ejército ecuatoriano, Miguel Iturralde, tempranamente desaparecido en el cumplimiento del deber, con quien también tuve la oportunidad de militar por varias ocasiones. Finalmente, mi eterna gratitud a mis compañeros de armas activos y pasivos, superiores y subordinados, a mis compañeros de promoción, muchos de ellos aquí presentes, por su trabajo y apoyo a la gestión realizada, a mi esposa Yoli, a mis hijos, a mis nietos y familiares por su apoyo constante, a la Asociación de Generales y Almirantes de Fuerzas Armadas, a la Asociación de Paracaidistas y Comandos del Ecuador, en su persona de mi querido compañero Hugo Guerrón. De manera especial a usted, doctor Hernán Rodríguez Castelo, a la ingeniera Katy Nivelo Cepeda y a todos los camaradas, activos y pasivos, que de una u otra forma me apoyaron para escribir este testimonio. Gracias a todos por su presencia. Muy amable.